la actualidad del país, del presente y el futuro de Colombia. La política tiene que ser noble. Diálogos con Andrés. Hola, es un gustazo regresar a lo que siempre me ha gustado hacer, que es esta relación con los medios de comunicación. Y vamos a iniciar con Diálogos con Andrés, desde el Capitolio Nacional, desde la principal ciudad de este país, Bogotá, más de 7.500.000 habitantes. Y quise iniciar con un hombre que me ha llamado mucho la atención. Ambos somos primíparos en el Senado de la República y hemos tenido una buena amistad. Valiente, juicioso, un hombre que ha tenido características y condición para parársele a una clase política tradicional. Algunos lo conocen como JP. Se llama Jonathan Hernández Pulido. Jota, bienvenido. Andresito, me alegra mucho saludarte. Me estabas contando de tu trayecto por la comunicación social y yo contándote que era uno de mis sueños. Cuando yo entro a la universidad, entro a estudiar comunicación social y periodismo. ¿Dónde estabas estudiando? Universidad Pontificia Bolivariana de Bucaramanga. De Bucaramanga. No logro terminar mis estudios universitarios ¿Qué pasó? por tema económico. La comunicación social no está en las universidades públicas, es una carrera que solamente está en las universidades privadas y las universidades privadas pues tienen un gasto bastante alto para una persona que no tenga buenos recursos económicos. ¿Hasta qué semestre llegaste? No, solo alcancé a hacer un par de semestres porque entré con un crédito, ni siquiera del ICETEX, un crédito que buscamos personal y nos colgamos. Pero lo más bonito de esa historia es que yo salgo de la universidad perdiendo una batalla, pero no la guerra. Y es que me meto a la parte digital y monto mi propio noticiero con un nombre que se llamaba Noticias 24 Horas. Y empiezo de cero, Andresito, de cero. Empezás de cero, hoy tenés 32 años y hoy tenés una representación más fuerte en lo que haces, en los medios, en las redes, que en lo político. ¿Lo sentís así? Sí, logramos en estos momentos ser uno de los políticos con más seguidores en las redes sociales y eso es un peso bastante importante, pero producto de no haberme rendido en mi sueño de ser comunicador social, porque al montar ese noticiero yo logro a través de los años, porque duré varios años con ese noticiero. ¿Cuántos años? ¿8? Más de 10 años. 10 años. Sí, más de 10 años y logro conquistar más de 1 millón de seguidores en ese momento. 1.000.000 de seguidores que me contó que ahora está llegando a TikTok. Ahora estoy llegando a TikTok. Hay algo muy curioso y es que cuando yo llego al Senado de la República no tenía cuenta en TikTok, no tenía esa red social. Contame esa anécdota. Una asesora de la UTL me dice que me meta, que la abra, que publique el contenido que hago acá en el Congreso en esa red social. Y después de mucho rogarme, le hago caso. ¿Cómo se llamaba ella? ¿O cómo se llama ella? Se llamaba Adriana. Adriana, ¿dónde está hoy? No, está en Santander. Bueno, y ese combo que lo acompaña a usted en medios, en redes, ¿está preparado? ¿Usted los ubicó o alguien se los presentó? Porque una de las cosas que hay que valorar es ese equipo de trabajo que usted tiene casi las 24 horas haciendo contenidos. Sí, bueno, hay un gran equipo que ya está más para el lado legislativo, que son los abogados, los asesores, economistas, pero o sea, hay un equipo, sí, el sustento. Y otro la imagen, pero hay otra parte del equipo que son los de comunicación y ahí tengo unos capos, unos muchachos que vienen ya de trabajar en tiempo anterior en otras áreas políticas. ¿Pero llegaste con varios de ellos o los empezaste a reclutar ahora? Yo me traje 2 de mi campaña al Senado. ¿2 de campaña que son de dónde? Son santanderianos, sí. Los que me acompañaron en mi visita en Colombia por 21 departamentos. ¿Cuánto te demoraste haciendo campaña al Senado? Bueno, solo podemos hacerla durante 3 meses. Sí, pero las visitas, conocer... Y en esos 3 meses recorrí 21 departamentos.
una locura en mi propio... ¿Cuándo decide Jonathan JP a ser candidato al Senado? Muy cerquita a las inscripciones. Yo siempre he contado que fueron 3 partidos los que me pidieron que participara en las elecciones. ¿Cuáles partidos fueron? El partido de la U a través de una... ¿La U? ¿Quién te invitó de la U? Una diputada de Santander. Sí. Fue hasta mi apartamento a hacerme la propuesta. En Colombia Justa Libres, Justa y Libre. uno de sus principales integrantes, y el partido Alianza Verde a través de un activista, un muchacho que trabajaba con un diputado en Santander. ¿Y cómo decís Alianza Verde? ¿Cómo decido Alianza Verde? Bueno, yo decido Alianza Verde por el tema proeducación que siempre han tenido. Recuerde que de Alianza Verde sale Mocus como Sí, candidato señor. presidencial, un hombre que pues ha sido respetado por la política colombiana. Ya Mucho. hoy renuncia a Alianza Verde por los De eso hablaremos graves ahorita. casos que están presentando, pero también estuvo ahí en algún momento relacionándose Sergio Fajardo, un hombre de Sí, educación. señor. Eso me llamó la atención. Me llamó la atención el tema ambiental, que siempre pues su logo Bueno, y es un cuénteme, girasol. hoy cómo le va con Inti Asprilla. Esa relación hoy está tranquila, No. la confrontación se ha dado. Hoy ese sentimiento, ¿cómo está? Inti es un hombre de carácter, de criterio, 100%, o diría yo 110% petrista, y usted un hombre de oposición al interior del mismo partido Así y un es. hombre también con carácter. ¿Cómo han logrado sustanciar esa relación? Bueno, el partido Alianza Verde no solamente tiene en la izquierda Inti Asprilla, ¿no? Hay grandes Sí, claro. congresistas que se marcan como izquierda. Otro, por ejemplo, Ariel Ávila, él dice, Son yo 13, soy de izquierda. actualmente 13. Somos 13 de la coalición, 8 del Verde, y hay 13 representantes. Son más Así de es. 20 congresistas, pero Alto hay número. varios de izquierda. Con ninguno de izquierda, pues... Pero no se me vaya. ¿Cómo le he ido con Inti? Exacto, para allá iba. O sea, pues con ninguno se ha podido mantener una buena relación porque claramente la confrontación ha sido bastante fuerte por los temas políticos del país. No nos logramos encontrar. Mientras ellos les parece bien que el gobierno le esté buscando beneficios a la guerrilla del ELN, yo creo que por el contrario esa mesa de diálogo se debería levantar. Mientras a ellos les parece bien que los jóvenes de la Nacional salgan y le prendan candela a un Transmilenio para protestar por sus derechos, a mí me parece muy mal y yo creo que eso es terrorismo y debería ser judicializado. Entonces esa confrontación, ese choque no ha permitido tener una muy buena relación. Y hoy internamente, ¿cómo estás con el Partido Verde? ¿Qué está pasando en lo jurídico? Bueno, los mismos de la izquierda en el Partido Verde me han denunciado ante el Comité de Ética, se han confabulado para llevar quejas a la Procuraduría, a la Corte Suprema, pues sencillamente enfrentando los procesos que se tengan que venir. Lo único es que, Andrés, yo sí he dicho que yo mi posición no la negocio, no la cambio, mis principios tampoco. Por ejemplo, una lucha que yo me doy duro en el Partido Verde es un partido que siempre ha apoyado, por ejemplo, el tema del aborto. Yo no voy con el tema del aborto. Ahorita quieren buscar una despenalización total. Yo no voy con que un bebé que está en gestación durante 9 meses lo vayan entonces pues a abortar cuando ya su formación ha sido Hombre, estoy que completa. le presto el sombrero. Entonces, duro el solecito. no, tranquilo. Entonces, en campaña me lo... Te lo pones. Oiga, pero lo que usted está diciendo es muy serio. Y esas cosas... Y es muy concreto. Esas cosas nos llevan y nos preguntamos mucho que de pronto no entendemos. Lo hablaba ayer con alguien, que cómo es posible que se insista tanto en esto del buen trato animal, humano, y se apruebe un tema de aceptar el aborto. O sea, ¿dónde termina un límite y dónde empieza el otro? No, y el fundamento, por ejemplo, para el tema del prohibir el tema de los toros, es el fundamento que ellos dan es la crueldad, de la tortura, al matar un animal. Y yo digo, bueno, y cuando están abortando un bebé, Dios, que lo destruyen dentro del vientre de su madre para después Dios, sacarlo Dios, por pedazos. aspirarlo. Entonces, no hay coherencia, Andrés. Y eso es lo que ellos pues no han entendido y son las posiciones que yo he defendido. Estudiando Derecho actualmente, cuénteme un poquito de eso. Ya vamos terminando el segundo semestre, acabamos de ingresar a estudiar Derecho. Quiero poder lograr terminar esta carrera, sobre todo aquí. Es espectacular poder tener clave. esa carrera. Le voy a decir algo, también lo decía ayer.
Si a mí la vida me diera la oportunidad de volver a estudiar, hoy ya tengo 51, usted tiene 32, hermano. Estamos Usted cerca. tiene, no, usted tiene una Está vida por pero, delante. pero se ve guapo y joven. Ay, hombre, Jota. Pero ¿sabe qué le decía a alguien ayer? Me decían, Andrés, ¿volverías a estudiar? Y mire, yo terminé de estudiar la maestría de Gobierno y Políticas Públicas en el 2018. Tenía 45 años. Y si a mí la vida me da la posibilidad de volver a estudiar, estudiaría 2 carreras. Una, abogado. Al llegar aquí al Senado, sí que me doy cuenta de esa necesidad. Claro. Y lo segundo, ¿sabe qué haría? Me encanta la cocina. Me gustaría estudiar gastronomía. Usted ahora está estudiando Derecho. ¿Qué otra carrera haría? Bueno, pero antes le cuento que es muy chévere todo el tema, por ejemplo, con los asesores, porque ahora que estoy estudiando Derecho, cuando empezamos a ver materias como constitucional, yo pertenezco a la Comisión Primera Constitucional, hay muchas cosas que estamos viendo que uno ya las sabe por los cerca de 2 años que llevamos de experiencia en el Congreso, y eso es muy chévere. Otra carrera que yo quisiera estudiar, comunicación social, Terminar tu carrera. Terminar Esa es comunicación una tarea. social, sí, no, ¿Te sería gusta la espectacular. cocina? Y hay muchos congresistas que han salido de acá Claro. y hoy son comunicadores. Juan Lozano, uno Claro, de esos, bueno. era congresista y muy buen comunicador. Bueno, hoy Sobre la cocina, pues no soy muy bueno. ¿No te gusta la cocina? Pues no soy muy bueno, bueno para comer. Bueno, para comer. ¿Qué te gusta comer? Yo soy muy popular. Ayer me preguntaban en una entrevista cuál era la comida favorita y yo con unas pasticas con carne estoy feliz. La pasta con carne, excepcional. La bandejita paisa. La bandeja paisa de Santander, ¿qué El te gusta? mute santanderiano. El mute. ¿Lo has probado o no? Sí, claro. ¿Cómo se prepara un mote santanderiano? Uy, el mute santanderiano el más rico, es el que lleve de todos. De todo. Eso le meten de todo tipo de carnes, tripa, carnecita de res. ¿Y acá en Bogotá qué comes? Uy, pues acá en Bogotá hay cosas muy ricas como el ajiaco, pero uno siempre extraña la comida de su tierra porque pues yo llevaba 30 años comiendo en Santander. ¿Qué es lo que más te hace falta de estar en el Senado de tu tierra? Pues trato de visitarla seguido, ¿no? Por ahí cada 15 días estoy en Santander, ya que como senadores nos toca visitar otras regiones, somos nacionales, pero sí cada vez que llego a Santander se siente un calor de arraigo regional que pues hace falta en este frío bogotano. Vamos a lo político. ¿Cuántos votos al Senado eso fue el 13 de marzo del 2022? 194.740 votos. 194.740 740 votos. La tercera votación a nivel nacional. La tercera más alta, sí, cuando llevaba 100.000 era la primera, después llegaron 2 compañeros suyos y me destronaron Bogotá, al tercer. Bogotá. Bogotá. Sobre todo Miguel Uribe, que era el 1, Sí, y la Cabal, que era el 2. 100. Era el 100. Y quedó de segundo. Así es. ¿Cómo logra un hombre llegar al Senado por primera vez con casi 200.000 votos? Pues Humberto de la Calle, en la posesión presidencial nos tocó pegaditos y él me decía, yo no entiendo, esto es un fenómeno. Le dije, Humberto, mire que 2 editoriales me rogaron que escribiera un libro y le acepté a la editorial Planeta. Estoy escribiéndolo, me dijo, apenas lo tenga, lo voy a comprar porque yo sí quiero saber cómo fue eso. 21 departamentos, vendí mi casa. Yo era creador de contenido digital, tenía el noticiero y con, ¿Vendiste la casa? y con eso me para lo... hacer campaña. Real, súper real. Yo Escuche, cogí y pues, vendí que mi así casa. somos muchos. 180 millones de pocos. pesos me dieron por la casa. ¿Cuánto te dieron? 180 millones de pesos. 180. Y eso me lo empecé a Invertido. gastar. Sí, me lo empecé a gastar en la campaña, entre eso, en periódicos. 500.000 periódicos sacamos. Pero venga, espere ahí. Usted dice, 180 millones me pagaron por la casa. Cuando nos escuchan esto, los que no están en política dicen, claro, ahí empezaron a invertir para luego sacar sus dividendos. Y yo digo, no señor, lo que pasa es que si no tenemos por lo menos para el pasacalle, para la camiseta, para la gasolina del carro, para los buñuelos, para el toddy, para el juguito, y entonces ¿cómo hacemos una campaña? ¿Y cómo la gente va a conocer de pronto ¿O usted llegó acá para sacar algún cero. recurso? Pues hasta el momento, imagínate, Andresito, yo hubiera sacado un recurso, el gobierno Petro ya me lo hubiera Está sacado listo, en pero cara. ahorita vamos a eso. Olmedo López, ¿ese nombre le dice algo? No, pues me dice que la izquierda no es tan, o no es impoluta como lo han tratado de vender. El mismo Gustavo Petro ha dicho que Olmedo López es un líder de izquierda de 32 años que hoy está confesando que cometieron corrupción.
380.000 Hágame el millones favor. de pesos. Y este país se incendió por los 70.000 millones. Que también es muy grave. Y muy grave, y Muy lo grave. rechazamos. Y la reforma tributaria Así de es, Carrasquilla. así es. Pero entonces, muy grave los 70.000, y Así yo lo decía es. hace poco, pero no es grave los 380. Así Hoy es. todos los que hablaban de, mire, es que le hicieron una moción de censura a Karen Abuinen, Así y ella es. renunció acá en Así este es, Congreso. así es. Pero hoy de los 380.000 millones de pesos, no hay ningún congresista haciendo moción de censura para que se recupere entonces esa plata. Ahí hay un tema que usted es muy exacto y muy puntual. 380.000 millones. ¿De dónde la platica? De la UNGRAD. La UNGRAD, ¿cómo ejecuta los recursos? Sin ley 80, ¿sí, cierto? Sin SECOP, urgencias manifiestas. Significa que en el sistema los adictos a la corrupción entienden que allí está el mecanismo para llevarse la plata de quién, de los más pobres de Jota. El contratadero De las para... urgencias, Ajá. del señor que sufre por el agua, por el derrumbe, por la vía. De esa población que está en riesgo, o aquella que ha sido víctima de desastres, como lo dice el mismo nombre Totalmente. de la ONGRD. ¿Usted cree que de eso va a quedar algo? Y lo triste es que Olmedo confiesa de que una persona cercana al gobierno, con poder en el gobierno, pidió que le dejaran 200.000 millones de pesos para ella sola, para esa persona. Usted habla del ministro del Interior. No, Él dice, ya dio el nombre, ya dio el nombre. Pero el Olmedo ministro del dice que Interior, no, Olmedo dice el que doctor Velasco. ese nombre no es Velasco. Dice, no es Sarabia, no es Carlos Ramón, no es Velasco. Hay otro es el de los nuevo 200.000 personaje. millones, es una persona muy cercana a Petro con gran poder. Yo lo dije en entrevista en algunos medios, a mí se me viene a la cabeza, y como senador lo pregunto, ¿será Francia Márquez o será Verónica Alcocer? Ahí está. J. Asamblea Nacional Constituyente. Gustavo Petro está buscando la manera, desde el 15 de marzo, lo dijo en Cali. La negociación sobre el acuerdo nacional está agotado. Yo no he conocido la primera línea del acuerdo nacional, no sé si usted la conoce. Segundo, sale y dice, necesitamos una Asamblea Nacional Constituyente. Después habla de un referéndum o de un plebiscito. Y ahora últimamente viene diciendo que hay una línea delgada en el acuerdo con las FARC del 2016 para hacer dicho constituyente. ¿Usted cree que Gustavo Petro termina durante estos 2 años buscando esa constituyente para una reelección? Bueno, ahí nombró usted como 5 medios o 5 vías por las que Gustavo Petro ha intentado meter en los últimos 3 meses. En los últimos 3 meses esa reelección. Lo que veo es un desespero, ¿no? Un desespero por quedarse en el poder, buscar la manera. Lo que sí tengo claro es que si se hace mediante la vía legal, que es por donde les toca hacerlo, porque si no, entonces estaría este hombre violando la Constitución y ahí pierde toda legitimidad y toda opción de estar en el poder. Si lo hace mediante vía legal es complicado. Hay que explicarle a la gente que la constituyente requiere de que el gobierno se la presente al Congreso, el Congreso la apruebe por mayoría absoluta, luego se le pregunta al pueblo a través de una votación, que la votación debe ser de más de 13 millones de 13 votos. millones de votos. El pueblo, digamos que votó que sí, que lo dudo, Andresito. ¿Por qué lo dudo? Si no sacó 13 millones de votos Gustavo Petro en su mejor momento, ¿cuánta gente que votó por Petro sin ser petrista hoy está arrepentida? Y si este hombre, estando en su mejor momento, sacó un poco más de 11 millones, ¿de dónde va a sacar 13 millones de votos para que esa constituyente regrese al Congreso, se elijan los constituyentes y vuelva nuevamente a la votación de Colombia? O sea, es una ruta larga que no creo que se le vaya a dar al presidente si lo hace por la vía legal. Si lo hace por la vía ilegal, entonces yo me acojo al artículo 6 de la Constitución, que habla que los servidores públicos no solamente debemos responder por infringir la ley, sino por omisión y extralimitación. Y las Fuerzas Armadas son servidores públicos. Las Fuerzas Armadas tienen toda la obligación de no caer en omisión. Si el presidente está violando la ley y quiere pasar por encima de la Constitución, le corresponde a las Fuerzas Armadas recuperar el orden. Ah, no, pero es que el presidente sacó un decreto y según su decreto él se tiene que quedar 2 años más. Pues el artículo 4 de la Constitución dice que la Constitución es norma de normas y no hay otra ley ni otra norma jurídica y ningún decreto que esté por encima de ellas. O sea, aquí la Constitución
protege la democracia y si Gustavo Petro se quiere ir por la vía legal, que es por donde le toca, no va a poder quedarse en el poder. Y si se quiere ir por las malas, pues Andresito, yo lo digo tajantemente, así el señor diga que nosotros estamos llamando a rebelión o a quién sabe qué, el pueblo tiene que salir a las calles, las Fuerzas Armadas tienen que hacer lo propio y el Congreso tiene que defender a este país. Contundente. Ha avanzado usted en Derecho, Sí, en esa carrera. estudiando. 2026, ¿cómo ve el proceso electoral del 2026? Se están adelantando las elecciones. Gustavo Petro está llevando a un espacio, a un escenario y a un movimiento de las fuerzas económicas, políticas, sociales de este país para ir ubicando candidatos que puedan ser competidores del 2026. ¿Usted cómo lo ve? Pues yo tengo la fe de que van a existir, elecciones. Elecciones La presidenciales. fe de todos, Sí, democráticas. La fe democrática. Que no le pase nada a Petro. ¿Está de acuerdo usted No, también? muy bien. Yo, por ejemplo, Yo pienso lo mismo, que por no le ej- pase nada a Petro. Exacto. No, y lo voy a Que decir- vamos a las elecciones. Y lo voy a decir abiertamente. Yo no estoy de acuerdo con que al presidente Gustavo Petro no lo dejen terminar su periodo. Yo tampoco. Ay, pero ¿cómo así? ¿Por qué? No, Ese tipo señor. hay que sacarlo. Yo le digo, Que somos muy blandos. No, no. señor, esa es la, No, esa es la- pero ayer se lo democracia. decía a mis cerca de 4 millones de seguidores en las redes Hágame sociales. el favor, pero ¿cuántos seguidores? Cerca de 4 millones, yo les decía lo siguiente. Hágame el favor. Si a Gustavo Petro lo sacamos, lo convertimos en un mártir. Entonces el señor sale victimizado y dice, vea, yo no hice fue porque me sacaron, no me dejaron hacer. Pero si lo dejamos terminar, ni siquiera nos tocó a nosotros enterrar la izquierda. El señor se encargó de Y algo más enterrarla grave. con su Jota, mal gobierno. Pero Jota, ¿sabes algo más grave? Este país ha sido un país violento. Si a Gustavo Petro le pasa algo que no debe ser así, vamos a tener otros 30 años de violencia. No, y vea, fíjense en algo. Yo le decía a unas personas que se me acercaban, unos ciudadanos, y me decían, JP, hay que sacarlo, es que quedan 2 años. Sí. Yo les dije, si este hombre saliera mañana, sus aliados Ay, violentos Dios, ay, Dios. arman aquí una guerra Ay, civil. Dios. ¿Y sabe cuánto duramos en esa guerra 30 civil? años. Mejor dejémoslo terminar. Claro. Que se vaya y que llegue ojalá un presidente más consciente, Andresito, que de verdad ponga en orden este país. Claro. No lo deja vuelto nada, ¿no? Así En tema de seguridad, de orden público. Dios mío, si en 2 años vamos como vamos, las guerrillas... ¿Cómo lo ven en el 2026? Mire, pero mire, Bueno, para verlo va en para el allá, 2026, mire esto. Se me está acabando el tiempo. Están, Usted sabe de eso. Ok, listo, no. Pero es que tenemos a las guerrillas inaugurando estaciones de gasolina, Completamente. carreteras, colegios, Hágame el favor. puentes. O sea, ya parecen una república Una ellos. izquierda con plata. O sea, avanzando en el territorio, ya son dueños de municipio, llegan y le dicen a la policía, a los militares, ustedes se tienen que ir porque nosotros mandamos acá. Mejor dicho, y multiplicándose en hombres, y solo van 2 años, ¿cómo vamos a terminar en 4? O sea, el que llegue en el 2026 tiene que tener los pantalones para enfrentar a esta gente con toda la fuerza del Estado. No más mesas de diálogo, no es que vienen desde Pastrana, a Pastrana lo dejaron sentado en el Caguán. Juan Manuel Santos sentó mesa de diálogo y hoy los líderes de la FARC les dicen que ya no les sirve la JEP. Y Gustavo Petro sentó con disidencias y se le burlan las disidencias y dice, ¿usted con quién está hablando? Usted no está hablando con nosotros. Y el ELN lo desautoriza. Entonces, esas mesas de diálogo para mí no sirven para nada. Aquí se necesita algo contundente para el 2026. Y en materia económica, uy, los porcentajes los hemos dicho ahí en plenaria del Senado. O sea, por ejemplo, por colocar un solo ejemplo, el sector de la construcción, 50.000 empleos perdidos en el primer trimestre del año y dice que pueden llegar a ser 500.000, según el presidente de Camacol, basado en cifras del DANE, en cifras del mismo gobierno. Y si empezamos a mirar el transporte de carga, las utilidades de Ecopetrol cayendo, el sistema de salud, las mismas EPS retirándose voluntariamente. Yo soy afiliado de Sur, a mí me tocó ayer ver cómo, cómo se empieza a destruir un sistema de salud que soportó la pandemia, pero no logró soportar el huracán Hoy hay Petro. 24 millones de colombianos con incertidumbre de salud. Se las cuento. Acuérdense que intervino Sanitas. Okay. Eran 6 millones Okay. de usuarios. Uh-huh. Luego, Compensar solicitó que fuera intervenida. Sí. 2.200.000. 8 millones. 8.200.000. Después intervino nuevamente la nueva EPS, que son 11 millones de usuarios. Okay. Interviene Sabia Salud, que era la antioqueña, 1.700.000. Y ayer la EPS Sura, que son 4.600.000. Eso da 24 millones de colombianos hoy preocupados con el tema de la salud. Pero vamos más allá. ¿Qué consejo le daría a NAME?
presidente del Senado, hoy, Bueno, ¿respecto a qué? al tema de la UNGRAD, al tema de los recursos, Yo- a lo yo- que aparece yo- y se dice de Calle Y de Name, pero de 100, yo soy de 1.000 los que millones, creo de 4.000. yo soy de los que creo que todos los colombianos Nos queda un minuto, mi llave. tienen una presunción de inocencia. En este minuto le digo, Name tiene una presunción de inocencia que se la da la ley. Yo a él lo que le di un consejo y le dije, Name, retírese de la presidencia para que pues pueda llevar este proceso sin tener señalamientos o dudas. No lo hizo, respetable, es cuestión de él, pero no soy yo quien absuelve o juzga. Eso es un trabajo que le queda a la ley. JP, ¿candidato al Senado o candidato a la presidencia? Ah, no sé, a mí me dijeron que usted va a ser candidato a la presidencia en el 2026. Oye, ¿por qué no presidencia y vicepresidencia? Vamos a ver qué pasa. Voten ahí detrás de esas pantallas. Señores, era la primera salida. Luego de casi 3 años de no estar en el contacto con medios de comunicación, y para mí era muy gratificante. Me llena el corazón traer un hombre de este perfil, que no tiene apellido, que no tiene una familia en una capital como esta, que en verdad, si uno no tiene los pantaloncitos bien puestos, sufre mucho uno en política. Este muchacho, este hombre ya de 32 años, viene haciendo un proceso hermoso en el Senado de la República, y uno en la política tiene que valorar lo que hacen bien los colegas y los compañeros. Eso se llama nobleza y no se puede perder. Jota, gracias. Andrés, gracias por permitirme estar acá e inaugurar este programa, y a ustedes por escucharnos. Un abrazo. Chao, Dios los bendiga. Saludo muy especial. Estamos en Diálogos con Andrés. Hablemos de la actualidad del país, del presente y el futuro de Colombia. La política tiene que ser noble. Diálogos con Andrés.